Buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Hoy quiero compartir tres argumentos que son diferentes a los que presenta Jesús Huerta de Soto de por qué algunos intelectuales odian el sistema capitalista. Inicialmente es recordada aquella rivalidad que había entre los griegos cuando se dividían entre sabios y sofistas. Y precisamente Sócrates, Platón, hacían parte de esos pensadores que consideraban que no era necesario cobrar por el conocimiento, mientras que los sofistas eran prácticos, políticos, y ellos consideraban que sí se debía cobrar por compartir determinado conocimiento. Desde esta época podemos notar esa rivalidad, y cuando el anarcocapitalista Jesús Huerta de Soto plantea la cuestión en su clase, la plantea de manera errónea, porque él dice que los intelectuales odian el capitalismo, queriendo decir que solamente existen intelectuales de izquierda y que todos los intelectuales, siendo de izquierda, detestan el capitalismo, confundiendo entre otras cosas lo que es el izquierdismo y lo que es el socialismo, dos cosas que son diferentes también. Pero mis tres argumentos para sostener la opinión que tengo sobre este tema, voy a basarlos como reformulación de los tres argumentos que citaba el profesor Huerta de Soto. El primero, el tema de la ignorancia. No es cierto que la ignorancia de la teoría económica sea la causa principal de por qué ciertos intelectuales odian el capitalismo, porque todos tenemos ignorancia en diferentes campos del conocimiento. Unos tienen ignorancia en historia, otros en biología, otros en economía. Son muy pocos los intelectuales que logran aprender de diferentes ciencias, y cuando lo hacen es porque logran establecer un método que sea ecléctico, es decir, porque logran aprender de todo un poco y resolver un problema, que fue lo que hizo, por ejemplo, el señor Edgar Morin cuando construyó el pensamiento complejo, que tuvo que estudiar química, física, antropología, historia, filosofía, para poder crear un nuevo paradigma de pensamiento. O lo que hace, por ejemplo, Fritjof Capra cuando crea el Tao de la física. O lo que hacía, por ejemplo, Van Dyck cuando formalizaba el análisis crítico del discurso desde la lógica modal, desde la lógica de predicados. Así que son muy pocos los intelectuales que realmente logran aprender de diferentes ciencias. Sin embargo, esto, en mi opinión, nada tiene que ver con el amor o con el odio que se tenga por el capitalismo. Yo lo veo más como por la forma como se presenta el capitalismo en diferentes sociedades. Por ejemplo, cuando Marx escribió el Manifiesto Comunista y cuando escribió El Capital, había una sociedad claramente burguesa con unos valores, una sociedad que era heredera de una revolución francesa en donde se pasó de una hegemonía de reyes y de aristócratas a una hegemonía liberal y burguesa. Y lo que estaba viendo Marx era cómo explotaban al trabajador en una sociedad industrializada como la inglesa, por ejemplo. Así que cuando Marx escribió El Capital y cuando escribió el Manifiesto Comunista, él no estaba pensando en Rusia, él estaba pensando
en Inglaterra, una sociedad que ya había tenido su primera revolución industrial con la máquina de vapor y que ya estaba camino de su segunda revolución industrial con el tema de la electricidad. Marx nunca escribió El Capital para una sociedad rural muy diferente a la inglesa como la rusa, una sociedad que venía de la monarquía de los zares y que no tuvo esa transición industrial y capitalista como la tuvo Inglaterra. Así que de entrada habría que leer cada pensador en su contexto. Y por eso Lenin y los soviéticos tuvieron que reinterpretar este asunto del capital y de las concepciones de lo que sería convertir los medios de producción en hegemonía del Estado, el capital, el trabajo, la tierra y la tecnología, entre otros medios de producción. Así que de entrada es una falacia decir que es un tema de ignorancia. No es un tema de ignorancia porque hay veces que los odios están basados en conocimiento. No necesariamente hay una relación causal entre la ignorancia de un tema y una fobia o un odio que tenga uno. Ahora, saber economía tampoco garantiza que uno tenga un dominio pleno de lo que es la sociedad y todas las sociedades y un pensamiento crítico, analítico. La economía es muy importante para comprender las relaciones de producción, las concepciones de la pobreza, de la riqueza, la distribución, el mérito, todo eso. Y es importante también para conocer las dinámicas de oferta y demanda y de consumismo. Sin embargo, un estudio económico que no tenga en cuenta la historia, que no tenga en cuenta la filosofía, que no tenga en cuenta la sociología, es un estudio muy frío. Y eso es lo que uno le critica, por ejemplo, a algunos libertarios, que ellos dicen que son de la escuela austriaca y que los que critiquen la escuela austriaca es porque no conocen de economía. Pero es porque ellos creen que el problema radica en el tamaño del Estado. Porque algunos hablan de reducir el Estado a su mínima expresión, como los minarquistas, y otros que son más utópicos hablan de eliminar totalmente el Estado y que todo sea libre mercado, que son los anarcocapitalistas. No estoy de acuerdo con este extremo, ni tampoco estoy con el extremo de creer que el Estado debe tener la potestad de concentrar en torno suyo todos los medios de producción, eliminando la propiedad privada y llegando a una sociedad ideal sin castas, sin jerarquías, sin clases sociales. No estoy de acuerdo ni con el anarcocapitalismo ni con el comunismo como idea teórica que se logra a través del socialismo. Yo estoy de acuerdo con una idea que esté en la mitad. Así que me encanta la socialdemocracia porque me parece que logra recuperar aspectos positivos del capitalismo y aspectos positivos del socialismo. Y por ejemplo, si hablamos de anarquistas, yo me quedo toda la vida con los libertarios del siglo XIX, como Thoreau, que pagó cárcel por no pagar impuestos, o con Bastiat, quien criticaba el socialismo, pero también era amigo del pacifismo. El minarquismo me parece que aborda el problema desde el tamaño, y el problema no es el tamaño, es que no importa si el Estado es pequeño o es grande, no importa si se pagan muchos o pocos impuestos, el tema es cómo se roban o cómo no se roban los impuestos. Yo puedo pagar poquitos impuestos y eso no quiere decir que el Estado no va a ser corrupto, o yo puedo pagar muchos impuestos y puede que el Estado no sea tan corrupto como pasa en Dinamarca. En Dinamarca vos pagás casi la mitad de tu sueldo en impuestos, pero el Estado te da educación, te da salud y te da
por ejemplo, bonos por reciclar basura, entre otras cosas. El Estado cubre todos los gastos, así que no se roba la plata. O sea, el hecho de dar más impuestos no quiere decir que vaya a haber problema desde que el Estado no sea tan ladrón. El problema en Colombia es que, aparte de que pagamos muchos impuestos, casi todos se los roban. Así que en Colombia tenemos el doble problema. Por eso no quedan contentos ni los progresistas, ni los minarquistas, ni nadie. Pero ¿cuál es el punto número uno? No es un tema de conocimiento, como dice Huerta de Soto, sino que es un tema de contextualización. Es decir, hay que contextualizar qué entendemos por intelectual, qué entendemos por rico, qué entendemos por pobre, qué entendemos por distribución de la riqueza, qué entendemos por capitalismo, qué entendemos por socialismo. Y el desconocimiento lo tenemos todos, o si lo quieres llamar ignorancia, el mismo Sócrates decía que el problema no era la ignorancia, el problema era ignorar que se es ignorante. Así que cuando se plantea el tema de la ignorancia como una de las causas del odio al capitalismo, yo creería que es una ignorancia respecto al planteamiento del problema. Porque si planteamos el problema como el capitalismo como un sistema de producción, no tiene problemas. ¿Sí? Yo nunca he criticado el capitalismo como un sistema de producción o como un sistema de meritocracia. Lo que yo critico es cuando el Estado roba, sin importar que sea una sociedad con modelo capitalista o socialista, es decir, un Estado que robe más de la cuenta, un Estado que se aproveche, por ejemplo, del imperialismo para enriquecerse. Ahorita un compañero me decía que el socialismo era un sistema de resentimiento, porque generalizaba la miseria para todos. Y yo le decía que para mí el problema no era el socialismo ni el capitalismo, porque al fin y al cabo el socialismo es una forma de Estado que a veces se vuelve totalitaria y otras veces se vuelve de socialdemocracia. Y el capitalismo no es igual cuando hay clientelismo que cuando no hay clientelismo. ¿Quién es Huerta de Soto? Es un profesor español que es uno de los máximos representantes en España que defienden la escuela austríaca, pero él defiende sobre todo ideas anarcocapitalistas. Y él fue el que inspiró en gran parte este video, porque él trata de argumentar por qué ciertos intelectuales odian el capitalismo. Y lo que yo puedo interpretar ahí, primero, no todos los intelectuales odian el capitalismo. Segundo, algunos lo pueden odiar por ignorar temas económicos, pero otros lo pueden odiar por la injusticia que consideran que a veces los estados se aprovechan de la fuerza y de su poder para distribuir la riqueza de manera inequitativa, que es lo que pasa en Colombia, por ejemplo. Así que yo tampoco estoy de acuerdo con atacar totalmente el libre mercado, o tampoco estoy de acuerdo con decir que todo es culpa del capitalismo. De hecho, he sostenido que tampoco es culpa del socialismo ni del capitalismo. Es culpa de la manera como se aplica. Porque si usted aplica, por ejemplo, una distribución de la riqueza como en Dinamarca, la sociedad vive bien. Pero si usted distribuye la riqueza como en Venezuela, en donde solamente hay comida para los que están con el régimen y que la hiperinflación la tienen que pagar los que están en contra del régimen, eso no es una forma válida de socialismo, es una forma de clientelismo, así como el capitalismo de Colombia realmente es una plutocracia, y en ese aspecto estoy de acuerdo con el compañero. La plutocracia también puede darse en un régimen socialista, es decir,
me parece que lo que terminó haciendo Maduro es una plutocracia también, así sea supuestamente socialista. Y yo por eso debato mucho esta primera premisa de la ignorancia, porque todos somos ignorantes en diferentes materias, pero como diría Edgar Morán, puede haber un sistema de pensamiento complejo que nos permita construir explicaciones de estas teorías de la manera más ecléctica posible. Los otros dos argumentos que quiero rebatir y quiero proponerlos de otra manera son lo de el tema de la soberbia, porque me parece que se incurre en la misma falacia de la anterior propuesta, porque la soberbia no es algo inherente ni a los capitalistas, ni a los socialistas, ni a los socialdemócratas. O sea, yo no podría decir que la soberbia es algo exclusivamente de intelectuales de izquierda, de intelectuales de derecha. Yo puedo citar tantos casos de soberbia de un lado como del otro. Así que cuando los debates caen en estos sesgos, en estas falacias, en esos estereotipos, no se logra analizar con rigor el tema. Ahora, más que soberbia, mi argumento, este es mi segundo argumento, es un tema de fanatismo. O sea, vos podés ser socialista, vos podés ser minarquista o progresista o anarcocapitalista o lo que sea, pero si vos sos fanático, vas a argumentar mal y no vas a saber defender tu concepción de riqueza o de pobreza. Ahorita estaba viendo un debate sobre el tema de la ideología de género, que el debate se titula Ideología de género, mito o realidad. Y los que estaban debatiendo eran el argentino Agustín Laje y una transexual que es de apellido Verbal. Y ambos trataron de argumentar su posición desde diferentes argumentos. Uno se tiraba más a temas conservadores, al menos en el aspecto moral, pero ambos en el tema económico eran liberales. Sin embargo, Laje consideraba que este tema del género es de izquierdas, mientras que Verbal consideraba que era un tema liberal, porque todavía se podía luchar por cosas de la primera ola y sobre todo pues por asuntos de igualdad ante la ley. Pero cada uno acusaba de caer en falacias al otro, pero la realidad es que ambos caían en falacias, porque es un tema que es de puro accidente, es decir, yo no puedo generalizar a todos los liberales, no puedo generalizar a todos los izquierdistas, no puedo generalizar a todos los conservadores, así que es un tema que siempre va a terminar siendo de falacias, pero comparándolo con este tema de la riqueza, pasa lo mismo. Si uno dice, todos los intelectuales de izquierda odian el capitalismo, es una falacia. O si uno dice, todos los liberales son de derecha, o todos los liberales son de izquierda, incurre en falacias. Por eso, lo más importante es debatir este tema sin fanatismo, con argumentos, y por eso mismo el tema de la riqueza hay que debatirlo con rigor. Por ejemplo, yo tengo una concepción de riqueza de un filósofo de la época griega antigua, que ya lo expuse en estos días, Diógenes de Sinope. O sea, para mí, rico no es el que más tiene dinero, sino el que menos necesita dinero. Para otra persona, rico es el que tenga más billetes. Para otra persona, rico es el que tenga petróleo. Para otra persona, rico es el que tenga recursos naturales. Para otro, rico es el que tenga mucha comida acumulada. Ahora, una teoría que sí quisiera discutir y que ya en un comentario ahora la hice fue la del óptimo de Pareto. Si yo reduzco el socialismo simplemente a hacer una
homogeneidad de la miseria, estoy partiendo de una concepción de riqueza muy particular, porque el socialismo depende de cómo usted lo aplique. Si usted lo aplica desde la ley del óptimo de Pareto, es diferente a si usted lo convierte en una monarquía, como pasó, por ejemplo, en Venezuela, que terminó siendo una monarquía. En Dinamarca es diferente el socialismo, porque tira más a la socialdemocracia, porque es un socialismo que no desprecia ni el capitalismo ni la propiedad privada. Es un socialismo menos radical, que tiene muchos elementos capitalistas. Ahora, no es lo mismo el capitalismo de Singapur que el capitalismo de Colombia. El capitalismo de Colombia está lleno de corrupción, de plutocracia, de mitocracia, de conflicto armado, mientras que el capitalismo de Singapur está lleno de ciencia, de tecnología, de educación, de inversión, de realmente respeto por la libre competencia, sin plutocracia, sin clientelismo. Así que, si usted me pregunta a mí que si el capitalismo es bueno o es malo, yo le digo, depende. El capitalismo de Singapur no me molesta. El de Colombia sí me molesta. El socialismo de Venezuela me molesta. La socialdemocracia, que algunos llaman socialismo, que para mí es socialdemocracia en Dinamarca, me gusta. Así que es un tema de matices. No es un tema de estos son los soberbios, estos son los ignorantes, como dice el señor Jesús Huerta de Soto. Es un tema que va mucho más allá. Y último argumento que quería compartirles en el día de hoy, que viene acompañado de dos conceptos. Dice el señor que los intelectuales de izquierda, obviamente él no menciona la palabra izquierda, pero obviamente está haciendo alusión a los marxistas, que son de izquierda, dice que odian el capitalismo porque son resentidos y envidiosos, porque el poema o la obra de arte que hicieron no se vende bien en una sociedad de mercado, y que alguien que es empresario y que no tiene tantos estudios intelectuales y académicos gana 10, 100 o 1000 veces más que ellos, y que eso hace que estos intelectuales se llenen de resentimiento y que este resentimiento los induzca a la envidia y por eso odian el capitalismo. Este argumento no me parece tan descabellado como los otros dos, pero sí me parece que requiere ciertas precisiones. No tenemos por qué generalizar a la gente por clase, ni siquiera por ideología política. Ya hemos visto que hay matices. Yo por lo menos no detesto el capitalismo. Si lo detestara, pues seguramente estaría en Corea del Norte o estaría en Venezuela o estaría en Bolivia, que entre otras cosas es muy diferente el socialismo de Bolivia al socialismo de Venezuela. Lo que yo detesto es la plutocracia. Lo que yo detesto es la explotación de la naturaleza en beneficio de unos pocos, de una minoría. Es eso lo que yo detesto. Y eso no tiene por qué ser inherente al capitalismo, ni tampoco al socialismo. Así que, si matizamos este argumento, yo no le tengo envidia ni a Ardila Lule, ni a Santo Domingo, ni a Donald Trump. O sea, yo no le tengo envidia a los ricos, ni tengo resentimiento contra los multimillonarios. Pero sí tengo resentimiento, más no envidia, en contra de aquellos que se aprovechan de los aparatos del Estado para enriquecerse, o de la corrupción para enriquecerse, o de la plutocracia para enriquecerse, o de la mafia o del narcotráfico para enriquecerse. Así que no es un odio de clases, sino que es un resentimiento contra los que se enriquecen de manera ilegal o de manera legal, pero aprovechándose del poder del Estado, del conflicto de intereses, como pasó con el escándalo de los bonos Carrasquilla. Eso sí me genera resentimiento. La envidia sería aplicable en este caso si yo quisiera tener, por ejemplo, las más de 100 empresas que tiene Ardila Lule, o si yo quisiera tener
más riqueza que Bill Gates, ahí sí sería envidia. Pero yo realmente ya definí mi situación económica. Ya definí que voy a ser pobre toda la vida. Pero pobre en el sentido como lo ven los demás. En el sentido como lo veo yo, desde mi individualidad, yo no soy pobre. No soy pobre porque tengo techo, porque tengo comida, porque por ahora tengo empleo, porque tengo familia, porque me siento un ser amado, porque para mí la riqueza no está en el dinero. Para mí el dinero es un mal necesario, o ni siquiera es un mal, es un medio de producción que sirve para que una sociedad intente funcionar en reemplazo de lo que antes era el canje o lo que antes era el cambalache o como lo quieran llamar, el trueque. Es simplemente un medio de producción. No es mi Dios, no es mi felicidad. Tampoco detesto el dinero. Tampoco me molesta el dinero siempre y cuando se consiga de manera equitativa. Obviamente, yo soy de la escuela de Tomás Piketty, porque yo considero que el Estado sí debe garantizar cierta redistribución de la riqueza. Es decir, si la riqueza se obtiene con recursos naturales, como por ejemplo el café, el petróleo, las flores, ¿por qué la riqueza se la tienen que quedar los ladrones? ¿Y por qué nos roban dos veces? Nos roban cobrándonos impuestos, como diría Turo, y nos roban en la distribución de la riqueza. Ahí es cuando yo me inclino hacia la izquierda, hacia el progresismo y cuestiono ese tipo de cosas. Ahora, yo también considero que el minarquismo no es utópico como el anarcocapitalismo. Es decir, es posible que con la reducción de la burocracia del Estado pueda evitarse un poco el clientelismo, la plutocracia y el conflicto de intereses. La percepción minarquista no me parece utópica. Así como respeto la socialdemocracia, también tengo cierto respeto por el minarquismo. Lo que no me gusta son los extremos. O sea, no me gusta ni el anarcocapitalismo, que es pretende eliminar el Estado, me parece utópico e imposible, ni tampoco el comunismo, que pretende que el Estado lo controle todo, que todos los medios de producción los controle el Estado para eliminar las jerarquías y eliminar la propiedad privada. Tampoco estoy de acuerdo con el socialismo clásico. Así que por eso yo siempre voy a chocar con socialistas de la vieja escuela y siempre voy a chocar con anarcocapitalistas. Pero yo con los minarquistas y con los progresistas tengo acuerdos y desacuerdos. Así que uno podría realmente pensar en que se pueden combinar diferentes ideologías. Hay cosas que comparto con los liberales, hay cosas que comparto con los de centro, hay cosas que comparto con los progresistas, hay cosas que comparto, aunque ustedes no lo crean, hay cosas que comparto con los conservadores. Ahorita que les hablaba yo del tema de la ideología de género, yo no considero que el feminismo y la comunidad LGTBI deban estar por encima de los demás. Y algunos movimientos feministas terminan convertidos en hembristas y en algunos estados la comunidad LGTBI tiene más derechos de los que debería tener. O sea, en ese aspecto estoy de acuerdo con los conservadores. O sea, en muy poquito estoy de acuerdo con los conservadores. Pero con lo que yo no estoy de acuerdo en nada es con los sistemas totalitarios, sean de la extrema izquierda, llamados socialistas, pretendiendo ser comunistas, ni de la extrema derecha, que son dictaduras militares en donde se elimina el que piensa distinto. Caso Pinochet en Chile, caso Hitler en Alemania, que esa es otra discusión que en estos días tenía yo por ahí, que están diciendo que Hitler era socialista que porque el partido se llamaba nacionalsocialista. O sea, eso no tiene nada que ver. O sea, Hitler era un dictador en el marco de un capitalismo, pero eso no era ni de izquierda, ni de extrema izquierda, ni era socialista. Y lo repito, los primeros izquierdistas no fueron socialistas, fueron liberales en la Revolución Francesa. Así que esto de que socialista es igual a izquierdista surge en Rusia.
Realmente ni siquiera en el siglo XIX se asociaba eso de esa manera. Que la teoría de Marx haya sido pensada para Inglaterra y que luego la hayan aplicado en Rusia y no en Inglaterra, son temas de la historia. Pero eso no quiere decir pues que uno pueda decir que Alemania era socialista. Ahora, Hitler para mí no era liberal, pero tampoco era socialista en el sentido soviético. Para mí Hitler era autoritario. Y era un autoritarismo que, a mi modo de ver, es de extrema derecha. De extrema derecha, a pesar de que al principio él era amiguito de Stalin y luego se volvió enemigo de Stalin, pero no es porque él sea amigo o enemigo de Stalin, sino porque Hitler realmente lo que quería era el poder y quería eliminar las minorías. Algo que, a mi modo de ver, no tiene ni izquierda ni derecha. O sea, para mí eso es autoritarismo puro. Porque la derecha, pues se supone que es una ideología que se inclina al conservatismo, la izquierda se supone que se inclina al progresismo, pero me parece que Hitler lo que quería era un sistema racista, totalitario, y obviamente con la complicidad de la iglesia y de otros entes antisemitas. Hitler era ante todo antisemita. Y de todas maneras, hay que recordar un episodio de lo que se llamaba la República de Weimar, que por allá en 1922, 1923, que esa era la antigua Alemania, la República de Weimar, así se llamaba después de la Primera Guerra Mundial, tuvo una hiperinflación muy similar a la que tiene Venezuela en este momento. Y esa hiperinflación no fue producto ni del capitalismo ni del socialismo, fue producto simplemente de las secuelas de la Primera Guerra Mundial y del Tratado de Versalles y de las sanciones económicas que impuso el Tratado de Versalles en ese momento Alemania, que se llamaba la República de Weimar. Así que Hitler, de cierta manera, fue necesario al principio, porque, o sea, Hitler fue el que empezó a recuperar un poquito la economía después de esa hiperinflación de la década de los 20, del 20 más bien, y Hitler se montó por vía democrática al poder. Eso es algo que mucha gente no reconoce. Obviamente fue con un discurso de odio contra los franceses, con un discurso de odio contra los judíos, pero Hitler inicialmente empezó a montar una dictadura fue cuando empezó a exterminar a todos los que pensaban distinto, más allá de que Hitler tuviera ideas de derecha, de izquierda, de capitalismo, de socialismo. Realmente el fascismo es una parte de la dictadura, es decir, el fascismo es netamente italiano, que tiene que ver con la doctrina del hacer. El fascismo no tiene ideología, o sea, el fascismo puede ser de extrema izquierda o de extrema derecha. Ahora, si hablamos pues de dictaduras, yo no voy a defender aquí a ninguna dictadura, o sea, ni a Hitler, ni a Stalin, ni a Mussolini, ni a Franco, ni a Mao, ni a Fidel Castro, ni a Pinochet. Realmente lo que yo considero es que la democracia es algo bastante relativo, porque la mayoría del pueblo estaba con él, la mayoría del pueblo lo montó. Lo que pasa es que pasa lo mismo que con Mussolini. O sea, el pueblo lo montó, pero todo el mundo sabía que era un régimen de la mano de la Iglesia Católica, que era un régimen que favorecía a las minorías, pero que favorecía a las minorías con el auspicio del voto democrático de las mayorías. Y claro, Hitler al principio era democrático, pero Hitler al final, bueno, al final no, despuesito, antes de empezar la Segunda Guerra Mundial, fue que Hitler empezó a volverse dictador. O sea, Hitler no llegó siendo dictador de una, o sea, no llegó aniquilando a todo mundo de una. La mayoría de millones de muertos del nazismo
fueron prácticamente en la época de la guerra propiamente dicha, cuando Hitler empezó a matar a los impedidos, a los que no servían para la guerra, y cuando materializó su cacería contra los judíos. Y obviamente pues uno de los peores errores de Hitler fue meterse con los soviéticos, es decir, dañar el pacto que tenía con los soviéticos, porque más allá de los factores climáticos de los países soviéticos, Hitler al romper ese pacto ya se echó enemigos muy grandes y al meterse Estados Unidos en la guerra, mucho más difícil que Hitler ganara la guerra. Pero Estados Unidos fue el que venció realmente a Japón y la Unión Soviética, que era 25 repúblicas juntas, era una cosa grandotota. Ustedes ven los mapas de la Unión Soviética, era una cosa inmensa, era algo más que un continente, o sea, era prácticamente juntar a África y a Europa, eso era la Unión Soviética, una cosa grandísima. Y estos fueron los que derrotaron a Hitler y Estados Unidos fue el que derrotó a Japón. Y así fue como el mundo quedó dividido en Guerra Fría. Y esto de capitalismo y socialismo sigue siendo una guerra fría que me parece de cierta manera absurda, porque al fin y al cabo cada pueblo tiene derecho a gobernar como quiera. Lo que pasa es que hay pueblos en donde cierto sistema funciona más que en otros. Por ejemplo, Venezuela, al ser un país petrolero, depende mucho del comercio internacional. Entonces, Venezuela, ¿a quién carajos le vende el petróleo? A Estados Unidos. O sea, si Estados Unidos no le compra el petróleo a Venezuela, Venezuela se embala. Entonces, de ahí viene el problema de Venezuela. Porque en Bolivia este sistema socialista no pegó tan feo como en Venezuela, porque en Bolivia la situación económica está bien, porque es que Bolivia es un país con condiciones muy diferentes a Venezuela, así como Rusia, como lo dije ahora, muy diferente a Inglaterra, a la Inglaterra o a la Alemania que pensó Marx. Así que esa lucha de la Guerra Fría me parece que no tiene sentido, o sea, es como en este momento que Colombia se vaya a guerra con Venezuela, o sea, eso no tiene sentido. Me parece que es pelear por tonterías, porque al fin y al cabo cada gobierno tiene sus pecados, tiene sus opositores, tiene sus problemas. Aquí tenemos también millones de desplazados, o sea, así como Venezuela los tiene. A mí me parece que lo que se tiene que buscar son las causas verdaderas del problema. Y con esto termino, para poder redondear este tercer argumento. O sea, que no hay que buscar unas causas psicológicas y ya. No, es que estos son soberbios, es que estos son ignorantes, es que estos son resentidos, es que son envidiosos. Me parece que hay que ir más allá de esos argumentos y hay que pensar en argumentos más sistémicos. En todos los sistemas hay envidiosos, en todos los sistemas hay resentidos, pero lo importante es aplicar el modelo que se le dé la gana, pero aplicarlo bien. Si va a aplicar un capitalismo, aplíquelo como en Singapur. Si va a aplicar una socialdemocracia, aplíquelo como en Dinamarca. Pero sistemas totalitarios como el anarcocapitalismo, que termina siendo un sistema totalitario, o sistemas totalitarios como el socialismo soviético, eso no pegó, eso ya fracasó. Y así me insulten o me digan lo que quiera, esos dos sistemas son utópicos. Y creo que son más sensatos los sistemas intermedios. Sistemas como el progresismo, como el minarquismo, me parece que son más aplicables que esos sistemas extremistas, que son los que precisamente nos indujeron a la Segunda Guerra Mundial, imponer esos sistemas extremistas por la fuerza. En conclusión, el odio contra el capitalismo de algunos intelectuales puede que sea por envidia, puede que sea por resentimiento, puede que sea por ignorancia o puede que sea por soberbia, pero hay que pensar esos odios más allá de esos elementos de estereotipos. El odio contra el capitalismo no tiene sentido, ni el odio contra el socialismo. Es el odio contra la forma como lo aplican en ciertos lugares y la mezcla de esos sistemas con una plutocracia, con una mitocracia, con una cleptocracia y con una corrupción. Esa sería otra de mis conclusiones. Y de todas maneras,
la pregunta que hace Kevin daría para hacer otro video, pero aquí grosso modo le podría decir que la Revolución Francesa en su momento fue un acto de justicia, porque los nobles, los aristócratas y los monarcas no pagaban impuestos, y los burgueses se aliaron con el pueblo que estaba muerto de hambre y le cortaron la cabeza a Luis XVI. Y uno se pregunta, ¿qué hubiera pasado si? ¿Qué hubiera pasado si no hubiese existido la Revolución Francesa? Podríamos estar como los musulmanes, que todavía no separan Estado de Iglesia. La mujer todavía no tendría feminismo que la defendiera. La mujer no tendría derecho al voto ni derecho a hablar. El feminismo también nació de la Revolución Francesa. La sociedad burguesa capitalista nació de la Revolución Francesa. Y fue una guerra sangrienta que también tuvo su etapa de terror en manos de Robespierre. Así que es muy difícil responder esa pregunta porque en su momento la Revolución Francesa fue un producto del hambre del pueblo y de una rivalidad de clase entre burguesía versus aristocracia monarquía. Y fue la burguesía aliada con el pueblo la que tumbó el antiguo régimen, esos privilegios, y estableció un nuevo contrato social, con unos procesos que vinieron luego de industrialización. Así que uno se pregunta, ¿qué hubiera pasado si no hubiese habido ni revolución de los Estados Unidos, lo que llaman la revolución de las colonias de Gran Bretaña o de las colonias británicas? ¿Qué hubiera pasado si no hubiese habido una revolución mexicana? ¿O qué hubiera pasado si no hubiese habido una revolución rusa? Es muy difícil especular porque son puros contrafactuales. Lo cierto del caso es que los problemas se siguen perpetuando, sea con otros actores, sea con otros genocidas, pero se sigue reproduciendo como cucarachas estos sistemas. Así que, lamentablemente, a veces las cosas se logran por la fuerza. La jornada laboral de 8 horas se logró por la fuerza. El derecho al voto, la equidad de género de la mujer, se logró por la fuerza. Y quién sabe qué más cosas se tendrían que lograr por la fuerza. La independencia de España se logró por la fuerza. Bueno, aunque hay un ejemplo que sería la excepción. Canadá se independizó de Gran Bretaña de manera pacífica, por allá como en 1867. Canadá se logró separar de Gran Bretaña de manera pacífica, no siempre se logra eso. Y de todas maneras, a veces pues la fuerza se tiene que utilizar para tumbar un imperio. Por eso es tan difícil ser pacifista, porque el pacifismo, muy bonito y todo, pero el pacifismo no ha logrado grandes cambios en la humanidad. La generación hippie que dejó unos valores, unos antivalores, unas críticas a la sociedad. Pero sería una insensatez decir que la revolución hippie es superior a la revolución francesa, que porque la revolución hippie fue pacífica. O sea, sería una insensatez. Entonces, ahí uno ya estaría bastante desenfocado, que a veces la violencia termina siendo necesaria. En conclusión, no hay que odiar al capitalismo ni al socialismo. Cada quien tiene derecho a defender el sistema político económico que quiera. Lo que no hay derecho es a imponerlo por la fuerza. Ahora, el tema de las injusticias hay que evaluarlo con lupa, porque no es lo mismo la injusticia que había, por ejemplo, en la Revolución Francesa, en donde el pueblo estaba literalmente muerto de hambre, a otras injusticias que pasan en este momento en el mundo. Por ejemplo, en Colombia tenemos injusticias, pero si uno compara, por ejemplo, las injusticias que hay en Colombia con las que había en Francia en el siglo XVIII, en Francia la riqueza estaba mucho más distribuida en pocas manos, había mucha más hambre, el pago de impuestos era solamente para los pobres, y obviamente los burgueses eran una clase rica pero pobre, o sea, porque no tenían el poder político, tenían el poder económico, no tenían el poder político. Así que todo hay que mirarlo con matices. Espero que
les haya gustado esta corta reflexión. No pude leer todas las preguntas y todos los comentarios, pero ahorita voy a leerlos y a contestarles. Muchas gracias, y a las personas que llegaron tarde, pues les recomiendo que se vean la repetición de este video, de los argumentos que presento sobre esta temática. Una feliz noche y hasta pronto.